Bien, vamos a otorgar ahora por 3 minutos a cada diputada o diputado el uso de la palabra para tratar este proyecto de ley. Y en primer lugar, vamos a otorgar la palabra por los 3 minutos al doctor, colega, diputado don Daniel Lilayú. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Si bien hoy la pandemia va en retroceso a nivel mundial, lo que ha permitido la flexibilización de medidas sanitarias en el marco de la pandemia por COVID-19, durante los meses de invierno hubo un aumento de contagios del COVID-19 sumado a una baja considerable en la realización de exámenes PCR. Quiero aprovechar de mandar un saludo en este momento que seguramente nos está viendo a mi colega de asiento, don Fernando, que está quejado de esta enfermedad hace poco. Esto permite afirmar, señor presidente, que la gestión de la pandemia se vio debilitada con un número de casos nuevos diarios subvalorados y con una importante reticencia a la vacunación, lo que ha generado serias complicaciones en la red asistencial. Lo anterior, sumado a la alta circulación de virus respiratorios durante junio, julio y agosto, llevado a la adopción de medidas no deseables, como el adelanto y extensión de las vacaciones en colegio, frente a un eventual colapso de la red asistencial pediátrica en los meses de invierno. La búsqueda activa de casos resulta fundamental en el manejo de la pandemia, presidente, por cuanto tiene por finalidad detectar casos, muchas veces asintomáticos, y realizar la trazabilidad correspondiente a los mismos. Esta información es esencial para el conocimiento de los requerimientos de la red asistencial y así prever un nuevo pic de hospitalizaciones. La demora que tuvo la tramitación de este proyecto, presidente, hace que este se torne algo extemporáneo. Claramente, dado que la búsqueda activa de casos se ha tornado cada vez más acotada y adquiriendo mayor relevancia, otros métodos de testeo como lo son los test de antígenos. Cabe recordar que la Ley 20.584 reconoce la facultad de los padres y representantes legales de menores de edad para otorgar su consentimiento en materia de salud, lo que nos parece apropiado, dada la magnitud de las intervenciones que pueden hacerse y el grado de madurez de los menores. Es por ello que se debe enfatizar la importancia de que esto es una medida excepcional, enfocada en una coyuntura particular, como lo es la pandemia del COVID-19 y donde se enmarca la estrategia de búsqueda activa de casos. Se trata de un procedimiento no invasivo y siendo esta norma de carácter absolutamente excepcional, la propuesta del proyecto de la ley es adecuada. La detección temprana del COVID-19 es fundamental para detener la cadena de contagio, por lo que la exigencia de consentimiento del padre o representante legal puede obstaculizar o retrasar la misma y nos permite también ir generando una estrategia para el invierno del próximo año, donde seguramente volverán a subir los casos. Señor presidente, no estaba dentro de lo que voy a decir, pero no hay que olvidar que la pandemia todavía, el COVID todavía está presente, está circulando, los virus no desaparecen de un día para otro, así que es muy importante que estemos atentos a esto. Votaré a favor de esta iniciativa, señor presidente, he dicho. Lilayú. A continuación, también por espacio de 3 minutos, tiene la palabra mi estimado colega, el diputado Johannes Kaiser. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, señor presidente. No, los virus no desaparecen de un día para otro. De hecho, los virus no desaparecen en milenios, en cientos de miles de años, en millones de años. Lo que hacen es mutar. Y de hecho, también el COVID ha mutado a ser un virus con menor peligro para la población en cuanto a lo que es su letalidad de lo que son otros que están en circulación. Entonces, el proponer una vez más medidas que restringen los derechos de los padres en esta materia, que mantienen activa una estructura de represión sanitaria respecto de la población, amenazando a la población con una enfermedad que en el resto del mundo ha sido prácticamente olvidada y manteniendo la superestructura necesaria para volver a implementar medidas de restricción a los derechos fundamentales de los ciudadanos es simplemente impresentable. No solamente impresentable, sino que ha sido perfectamente inútil. Si nosotros vemos nuestras cifras comparadas con las cifras de África, donde no se utilizó la vacuna, donde no se hicieron restricciones del corte al cual fuimos sometidos acá, la verdad es que nos preguntamos quién tiene el mejor sistema de salud. Si nosotros vemos las cifras en Europa
y comparamos a Suecia, que no tuvo restricciones, con Alemania e Inglaterra, que sí tuvieron restricciones, Inglaterra las ha eliminado todas por lo demás, nos damos cuenta que las cifras de sobremortalidad de los países que tuvieron restricciones son muchísimo más altas que aquellos que no las tuvieron. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Y cuándo vamos a analizar de una vez por todas si lo que hicimos, si la barbarie que se hizo en este país respecto de los derechos fundamentales de sus ciudadanos tuvo alguna utilidad? Porque lo que se hizo acá fue pasarle la maquinaria del Estado por encima a los derechos de los ciudadanos. Y en esta norma lo que se hace es reforzar la idea de que ello no solamente era necesario, sino que fue útil. Y no lo fue. No lo fue, las cifras no lo dan. Y de hecho, el habernos concentrado únicamente en este virus, que hemos visto que tiene una letalidad mucho más baja que la que decía la OMS, está causando que tengamos cientos de miles de personas en lista de espera que están falleciendo por otras causas. Se hizo todo mal. Arruinamos nuestra economía, arruinamos la vida de la gente, la encerramos, le arruinamos su salud mental y todo eso para tener cifras de fallecimientos peores que las que tendríamos si no hubiésemos hecho nada. Así que yo voy a votar en contra de este proyecto, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, estimado diputado Johannes Kaiser. A continuación, por 3 minutos, tiene la palabra nuestro colega, el diputado don Luis Sánchez. Don Luis. Muchas gracias, señor presidente. Quería intervenir nada más que para complementar lo que de forma muy elocuente ha señalado recién mi colega, señor Kaiser, de que este proyecto de ley, yo creo que no hay otra forma de calificarlo que como una aberración. Es insistir, tal como ha dicho el diputado Kaiser, en métodos que no han generado efectos que al menos nos digan que es algo positivo, algo suficiente para mejorar la calidad de vida de la gente. Es más, y aquí estamos hablando particularmente de los niños, el daño que se ha provocado a los niños con estas políticas de encierro, con estas políticas de sacarlos de las salas de clases, de sacarlos de la interacción con sus pares, de esconderlos en las casas, ha sido tremendo. Y todos quienes tenemos hijos pequeños deberíamos al menos tener la claridad de eso. Y aquí damos un paso más allá incluso, un paso más allá de lo que es encerrar a los niños, que es decirles a los padres, decirnos a cada uno de los padres que no tenemos nada que decir, ni nada que decidir, respecto de nuestros hijos, respecto de su salud, respecto de cómo los cuidamos, respecto del deber que tenemos por sobre el Estado. Este deber lo tenemos todos los padres, todas las personas por sobre el Estado, de proteger y de resguardar la integridad de nuestros hijos. Este proyecto de ley pasa por sobre todos los principios del derecho respecto de la responsabilidad que tenemos los padres, el deber que tenemos los padres y el derecho que tenemos los padres de educar y de cuidar a nuestros hijos. Y por lo mismo también lo voy a votar en contra, porque no puede ser que transformemos en la normalidad lo que se hizo dentro del periodo de pandemia, que fue una violación de derechos fundamentales constante, prolongada durante meses, que nunca tuvo sustento en tribunales, a pesar de que los jueces, con una deferencia francamente inaceptable, decidieron darle manga ancha a las autoridades de gobierno, del gobierno que estaba en esa época, decidieron permitirles hacer lo que se les ocurriera. Eso fue francamente inaceptable y no voy a estar disponible para que se continúe con estas políticas de violación de derechos fundamentales desde el Estado, de pasar por encima de los derechos y los deberes que tenemos los padres y que esto se proyecte en leyes permanentes. Es algo francamente inaceptable, merece todo nuestro rechazo y por lo mismo vamos a votar en contra. Muy bien, muchas gracias, estimado colega diputado don Luis Sánchez. Por 3 minutos, a continuación, tiene la palabra nuestro colega diputado don Stefan Schubert. Tiene la palabra, don Stefan. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, estimados colegas, esta es una propuesta extraña. El texto dice:
no se requerirá autorización de los progenitores o de quien ostente el cuidado personal y o patria potestad de los mayores de 14 años cuando se trate de la toma de exámenes PCR, realizada por personal de salud en cualquier establecimiento de salud autorizado o en el contexto del programa de búsqueda de casos activos y que es parte de la Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento del Estado, bastando para ello el consentimiento del niño, niña o adolescente. Esto quiere decir que el menor podrá otorgar el consentimiento, incluso en contra de la voluntad de los padres, para que se le realice el testeo del PCR. La pregunta es, ¿qué ocurre si no se otorga el consentimiento por parte del menor? No quiere que se le realice el testeo. Los padres luego no podrían autorizar lo que el menor ya rechazó. Entonces, ¿esto mejora la posibilidad de la búsqueda de casos? Podría dejarnos incluso en una situación peor. El ordenamiento jurídico debe decidir qué es lo que vamos a hacer y qué tanta capacidad van a tener los menores para actuar en el mundo del derecho. Por ejemplo, pueden abortar menores, pueden cambiarse de sexo, no pueden votar, no pueden casarse, según la norma que discutimos ayer. Esta norma profundizaría la incoherencia legislativa respecto a la capacidad jurídica de los menores de 18 años. Por otro lado, nos puede llevar a la siguiente situación. No solo afecta la intimidad de los niños, sino que también provoca consecuencias de salud, dado que este menor podría consentir a que se le realice un procedimiento clínico que podría tener efectos en su cuerpo, por ejemplo, reacciones alérgicas u otras, que el menor desconoce y que el padre, que es el responsable, no pudo impedir. Este proyecto de ley tampoco señala cuándo se podrían realizar estos exámenes o bajo qué condiciones restrictivas, en atención a condiciones epidemiológicas determinadas que justifiquen una medida como esta. Es decir, en este proyecto de ley lo que se hace es despojar a los padres de la patria potestad, que está garantizada en el artículo 19, número 10 y 26 de la Constitución. Deja en el menor la determinación de lo que va a ocurrir con él. Esta es una situación que nuevamente debilita el rol de los padres, quienes somos los encargados de cuidar y quienes sabemos lo que nuestros hijos pueden o no hacer. Esta norma no se entiende, no mejora la condición, fortalece un rol de un Estado y esa participación autoritaria de un Estado respecto a los menores me parece que no es saludable para nuestra legislación ni para nuestra sociedad. Por esa razón votaré en contra de este proyecto. He dicho, muchas gracias. Bien, muchas gracias, estimado diputado. A continuación tiene la palabra como el último diputado inscrito por 3 minutos nuestro colega don Agustín Romero. Estimado colega, tiene la palabra. Está por ahí el diputado. Sí. Gracias, presidente. Está. Gracias, presidente. A ver, yo varias veces he dicho en este Congreso que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y nuevamente aparece un proyecto de ley que tiene esa característica. La verdad de las cosas es que una de las razones por la que nosotros vamos a defender siempre la libertad es básicamente este derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos, que se extiende también a estos ámbitos que dicen relación con la seguridad que queremos de nuestros niños. No me parece razonable, bajo ningún aspecto, que se vulnere esta norma general. La norma general es que se respete, ¿no es cierto?, si bien es cierto la opinión del menor, pero que está sujeto a la patria potestad de los padres. Y los padres son aquellos que tienen el deber y el derecho a ver qué tipo de exámenes se le hace a los hijos. Nuestra Constitución establece que ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias alguna autoridad puede atribuirse otras atribuciones que establece la ley y la Constitución. Y por lo tanto, en esto yo mantendría ese criterio. A mí me parece absolutamente inaceptable que a pretexto de circunstancias extraordinarias como fue en esta pandemia se vulnere ese derecho. Por lo demás, se cita un fallo de la Corte de Apelaciones, pero yo quisiera recordarle a los señores parlamentarios, o por si no lo saben decírselo, que los fallos tienen efectos relativos y se aplican al caso concreto. No son extrapolables a todas las situaciones en particular, a diferencia de lo que se hace con la ley. La ley se aplica para todos y los fallos para un caso. Y los casos se resuelven de acuerdo a los antecedentes que se entregan respecto al mismo. Por lo tanto, yo no puedo siempre aplicar a la misma situación o una situación particular a la generalidad de los casos. Por eso, a mí me parece, señor presidente, que este proyecto envuelve algo peligroso, que no quiero que abra para nada la puerta a que a través de ciertas justificaciones se vaya mermando este derecho, que para mí es sagrado, el derecho
preferente que tenemos los padres de decidir sobre la educación de nuestros hijos, sobre la religión de nuestros hijos, sobre incluso la salud de nuestros hijos en cuanto no se ponga en peligro la misma. Y en ese caso en particular, excepcional, sean los tribunales de justicia los que tengan que resolverlo en el caso concreto. Gracias, presidente. Colegas, vamos a votar entonces a continuación los proyectos. En votación general, el proyecto de ley originado en moción que autoriza la búsqueda activa de casos en la comunidad y el diagnóstico precoz del COVID-19 en mayores de 14 años sin el consentimiento de los padres o curadores. Hago presente a la sala, estimados colegas, hago presente a la sala que el proyecto de ley trata materias de ley simple o común. En votación. Han votado todas las diputadas y los diputados. Terminada la votación. Resultado, secretario. Aún faltan por votar. Diputado Bernales. Ahora sí, resultado de la votación. Por la afirmativa, 74 votos, 34 en contra, 27 abstenciones. Bien, aprobado por no haber sido objeto de indicaciones el proyecto, queda además aprobado en particular con la misma votación.